Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que parecen sacadas de un guión cinematográfico, pero que en realidad reflejan los claroscuros de la vida de una figura pública. Se trata de Fernando del Rincón, un periodista mexicano que alcanzó la cima de la televisión hispana, pero cuya vida personal y profesional se vio sacudida por un escándalo que lo llevó a perderlo todo en cuestión de días. ¿Cómo pasó de ser uno de los rostros más respetados de Univisión a convertirse en protagonista de un drama mediático sin precedentes? Quédate, porque hoy analizaremos con detalle los episodios que marcaron su carrera, sus amores tormentosos y la lucha por recuperar su lugar en los medios. Nacido en Yautepec, Morelos, en 1969, Fernando mostró desde muy joven una determinación poco común. Mientras la mayoría de los adolescentes buscaban definir su futuro, él ya se encontraba frente a un micrófono en la radio de Chiapas. Esa temprana pasión por los medios lo catapultó rápidamente a espacios más relevantes como Televisa Monterrey y poco después TV Azteca. Su voz firme y su mirada penetrante llamaban la atención, no solo de los televidentes, sino también de los ejecutivos que veían en él un diamante en bruto. El salto internacional llegó en 2002, cuando decidió probar suerte en Estados Unidos. Primero en Telemundo, pero fue en Univisión donde alcanzó la verdadera consagración. En Primer Impacto, Fernando no solo se consolidó como un periodista de estilo directo y sin rodeos, sino también como una figura carismática que conectaba con el público. Sus ojos verdes, su imagen impecable y su seguridad frente a las cámaras lo convirtieron en un rostro inconfundible de la televisión en español. Pero con la fama llegaron también las tensiones y los momentos incómodos. Uno de los episodios más recordados de su carrera fue la entrevista exclusiva con Juan Gabriel, el Divo de Juárez. En medio de los problemas legales del cantante, Fernando fue el elegido para escuchar sus confesiones. Nadie entendía por qué el ídolo había preferido a Del Rincón antes que a pesos pesados como Jorge Ramos. La respuesta quizás residía en la confianza personal. La entrevista íntima y directa marcó historia cuando el periodista preguntó abiertamente por la orientación sexual del artista. Juan Gabriel, con astucia y una sonrisa, respondió con la ya célebre frase: "Lo que se ve no se pregunta". Aquella respuesta se convirtió en un hito cultural, pero para Fernando representó un dilema profesional. Años después confesó su arrepentimiento por haber formulado esa pregunta, no porque creyera que estaba mal, sino porque entendió que el momento y la manera no fueron los adecuados. Ese episodio lo expuso a rumores incómodos, entre ellos una supuesta admiración especial del cantante hacia él. Su silencio al respecto alimentó aún más las especulaciones. El éxito de Fernando en Primer Impacto alcanzó niveles impresionantes. Era un periodista consolidado, pero tras las luces del set, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. En esa etapa conoció a la periodista puertorriqueña Carmen Dominici. Lo que comenzó como una colaboración profesional derivó en un romance que, con el tiempo, los llevó al matrimonio. Al inicio parecía la pareja perfecta, dos comunicadores brillantes, admiración mutua y proyectos en común. Sin embargo, la convivencia reveló diferencias profundas. El punto de quiebre llegó durante un viaje a República Dominicana, en una boda que debía ser un momento romántico. Lo que sucedió después se convirtió en la noche más oscura de su vida. Una discusión en el hotel escaló hasta el punto de que los gritos se escucharon en todo el recinto. Carmen acusó públicamente a Fernando de haber tenido actitudes violentas. Él, por su parte, negó rotundamente esas acusaciones. Lo que para algunos fue una denuncia de violencia doméstica. Para otros era un conflicto marital amplificado por la exposición mediática. Sea como fuere, el escándalo explotó como pólvora. Univisión no tardó en reaccionar,
y decidió prescindir de sus servicios, alegando que había violado cláusulas de moralidad incluidas en su contrato. De la noche a la mañana, Fernando pasó de ser uno de los rostros más queridos de la cadena a un personaje incómodo, marcado por la controversia. La caída fue brutal. No solo perdió su lugar en Univisión, sino también el respaldo del público que durante años lo había admirado. El escándalo mediático lo persiguió en cada entrevista y cada aparición pública. Ambos, Carmen y Fernando, dieron sus versiones en medios distintos. A pesar de las diferencias, coincidieron en una dolorosa conclusión: casarse había sido un error. Fernando reconoció que su mayor equivocación fue no haber convivido con Carmen antes del matrimonio, lo que habría revelado incompatibilidades irreconciliables. Años después, él mismo explicó que aquella pelea en República Dominicana no fue más que la consecuencia de un desacuerdo íntimo. Aseguró que nunca levantó la mano contra su esposa y que estaría dispuesto a someterse a un detector de mentiras para demostrarlo. Según su versión, el cansancio tras un día de actividades lo llevó a rechazar un momento íntimo, y esa negativa destapó tensiones acumuladas. Lo que debía ser una simple diferencia conyugal terminó en un escándalo de proporciones gigantescas. Este episodio no solo manchó su imagen, sino que lo exilió del panorama televisivo por un tiempo. El periodismo es un terreno implacable. Basta un error, o incluso la percepción de un error, para que una carrera se tambalee. Y en el caso de Fernando del Rincón, el juicio público fue despiadado. Sin embargo, como en toda historia marcada por el drama, también hay espacio para la reflexión y la búsqueda de redención. Del Rincón se mantuvo firme en su inocencia, pero al mismo tiempo reconoció los errores que lo llevaron a esa encrucijada. Con el tiempo logró reconstruir parte de su carrera, aunque la sombra de aquel escándalo sigue apareciendo cada vez que su nombre se menciona. La vida de Fernando del Rincón es un recordatorio de cómo la delgada línea entre lo personal y lo profesional puede determinar el destino de una figura pública. El éxito, los romances turbulentos, los errores humanos y los juicios implacables de la opinión pública se entrelazaron en una historia que aún hoy despierta debate. Todo comenzó con su abrupta salida de Univisión, un episodio que sacudió al periodismo televisivo de habla hispana. El despido estuvo rodeado de controversias y rumores, en un ambiente donde las versiones se multiplicaban sin cesar. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos esperaban, Fernando optó por el silencio legal. No demandó a la cadena que lo había catapultado a la fama. Su argumento fue tan sencillo como contundente. No podía morder la mano que lo alimentó durante años, ni traicionar a quienes alguna vez consideró compañeros y maestros. Pero detrás de esa serenidad pública había un hombre herido, decepcionado y con la necesidad urgente de pasar página. Mientras él trataba de rehacer su vida, su ex esposa, la periodista Carmen Dominici, levantaba la voz con un relato que no podía ser ignorado. En una entrevista con María Celeste Arrarás, Dominici habló con firmeza de lo que definió como una experiencia de violencia doméstica. Para ella, el mayor desafío no fue solo el dolor vivido, sino enfrentarse a un sistema plagado de prejuicios. Muchos la señalaban como una mujer marcada por un patrón de relaciones abusivas, mientras otros cuestionaban su credibilidad, como si cada palabra debiera ser justificada frente a una sociedad que aún carga con el peso del machismo. La controversia estaba servida, y la imagen de Fernando quedó teñida por un velo de sospechas que aún hoy divide opiniones. Lejos de dejarse vencer, Fernando se refugió en lo que mejor sabía hacer: comunicar. Su llegada a Mega TV y al programa Paparazzi TV fue tan repentina como polémica. El reemplazo de Frank Cairo sin previo aviso desató tensiones, pero a él le dio una nueva plataforma para seguir vigente. En lo personal también vivía una etapa de transición.
En 2007 conoció a Julie Giliberti, una joven actriz venezolana de carrera prometedora. Su relación generó murmullos de infidelidad, aunque nunca hubo pruebas concluyentes ni confesiones públicas. Julie, formada en el CA de Televisa y con participaciones en telenovelas como Prisionera y Dame Chocolate, representaba no solo un nuevo amor, sino también un renacer para Fernando. Aunque la pareja nunca tuvo hijos en común, construyeron un hogar sólido, acompañado por el cariño hacia el sobrino de Julie y el afecto compartido por sus dos perros, Santo y Rito. En entrevistas, Fernando no dudó en destacar la comprensión absoluta de su esposa hacia las exigencias de su carrera. Reconocía los sacrificios, las ausencias y las tensiones, pero también subrayaba que sin ese equilibrio personal, su vida profesional no podría sostenerse. Su salto más trascendental llegaría al integrarse a CNN en español, donde se consolidó como una de las voces más incisivas y temidas de la televisión latinoamericana. Desde su programa Conclusiones, se convirtió en un periodista frontal, sin concesiones, que incomodaba a presidentes y líderes políticos con preguntas que otros preferían evitar. Su entrevista con el expresidente peruano Pedro Castillo quedó grabada en la memoria colectiva. Una confrontación donde Del Rincón puso en evidencia la fragilidad del discurso populista frente a la contundencia de los hechos. La portada del diario El Correo con el titular Castillo en escombros fue la mejor prueba del impacto mediático que aún podía generar. No menos polémicas fueron sus críticas abiertas a Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de legitimar dictaduras al recibir con honores a Nicolás Maduro. Ese posicionamiento, lejos de suavizar su imagen, reforzó su identidad como un periodista incómodo, alguien que no temía desafiar a los poderosos aunque ello le costara enemigos. Pero la vida, caprichosa y cruel, le tenía preparado un golpe mucho más personal. En una íntima charla con Viviana Givelli en su canal de YouTube, Fernando reveló el episodio más dramático de su existencia: una perforación intestinal que lo puso al borde de la muerte. Durante semanas luchó contra la infección y soportó una cirugía que pudo haber sido su última. Esa experiencia no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que lo empujó a valorar lo esencial: la salud, el tiempo y la gratitud hacia quienes lo acompañaban. Aclaró también que este episodio no tenía relación con el cáncer de vejiga que había superado años atrás. La sombra de la enfermedad había vuelto a rozarlo, pero él salió fortalecido. «Me siento como nuevo», dijo, con una sinceridad que revelaba tanto vulnerabilidad como fuerza. Su decisión de compartirlo tiempo después no fue un acto de exhibicionismo, sino una forma de dar esperanza a quienes atraviesan crisis similares. Hoy, Fernando del Rincón se erige como un símbolo de resistencia y reinvención. Su vida es la de un hombre que enfrentó acusaciones, polémicas, rupturas y enfermedades mortales, pero que nunca dejó de creer en el poder de la palabra y en la fuerza de su misión periodística. Su estilo incisivo, que muchos definen como agresivo, es también la prueba de su convicción. El periodismo debe incomodar para ser verdadero. Con su salud recuperada, continúa informando con la misma pasión de siempre, aunque con una mirada más consciente. Ha aprendido a escuchar las señales del cuerpo, a valorar lo cotidiano y a abrazar cada día como un regalo. Su historia es un recordatorio de que incluso los hombres más fuertes pueden caer, pero también de que es posible levantarse con más fuerza que antes. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Cómo juzgar a Fernando del Rincón? ¿Como el periodista implacable que desafía a los poderosos? ¿O como el hombre que sobrevivió a la tormenta y aprendió a vivir de nuevo? Sea cual sea tu respuesta,
Lo cierto es que su vida, marcada por el escándalo y la superación, seguirá siendo un referente inevitable en el mapa del periodismo latinoamericano. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Danos un like si esta historia te ha conmovido y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos y batallas ocultas de tus celebridades favoritas. La historia de Fernando del Rincón apenas nos recuerda una cosa. Detrás de la pantalla siempre hay un ser humano que también lucha por sobrevivir. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios, porque en este canal seguimos desentrañando las historias detrás de los grandes nombres, historias que nos muestran que, detrás de las cámaras, los ídolos también sangran.